Recording stopped. Recording in progress. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos siguen en esta segunda jornada del Congreso Internacional a Medio Siglo del Halconazo, 10 de junio de 1971. Para iniciar la jornada de este día tenemos la mesa 9, que está titulada Movimiento Estudiantil en el Mundo. Para poder abordar esta mesa, tenemos aquí a 4 panelistas. Damos la bienvenida a Guadalupe Sella, a Naila Díez, a Juan Sebastián y a Edith Yasmín. Bueno, de inicio les recordamos a la gente que nos sigue que las preguntas que tengan nos las puede hacer saber por medio de la plataforma de Facebook, y estas preguntas nos serán remitidas para que se las podamos hacer a los panelistas y de esta forma no se quede ninguna duda sin responder. También si tienen algún comentario pueden hacérnoslo llegar y se estará mencionando a través de la transmisión en vivo. Y bueno, pues iniciamos. Vamos a comenzar con la presentación de Guadalupe Sella. Primero vamos a hacer una breve presentación. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. También es maestra en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento y licenciada y profesora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becaria postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y docente en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La ponencia que nos presenta el día de hoy está titulada La Guerra de las Malvinas en la Universidad, un momento bisagra para la organización estudiantil durante la última dictadura en Argentina, 1982-1983. Adelante, Guadalupe, tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a poner el cronómetro para no pasarme de tiempo y les voy a compartir pantalla, así que les pido que me confirmen si la ven bien y si me escuchan bien. ¿Me ven y me escuchan? ¿Ven la pantalla? Se ve la Genial. pantalla. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ángel, muchas gracias a la organización, al Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles por la invitación a participar y por la convocatoria y el trabajo permanente que hacen. Me parece, bueno, más que necesario un evento para recordar, discutir, repensar lo sucedido en 1971 y a partir de esa excusa, digamos, seguir pensando y reflexionando sobre los movimientos estudiantiles en el mundo y en América Latina. En el mundo nos toca en esta mesa en particular. Y también tener presente que, bueno, que la represión sobre los estudiantes, las y los estudiantes, es parte de la actualidad, de la realidad cotidiana en muchos países latinoamericanos. En este momento, bueno, Colombia tal vez es el epicentro. Y bueno, la represión en general de la protesta social, le tocó a Chile en el 2019 con más fuerza, y este 2021 en Colombia. Y bueno, nada, condenar eso, solidarizarme a título personal con las luchas de los pueblos vecinos. Y bueno, yo estudio mi tesis doctoral, que esto es un fragmentito, fue sobre el movimiento estudiantil durante la última dictadura en Argentina, que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Esta ponencia aborda los últimos 2 años, que muchos incorporan ya como parte de la transición democrática, a partir del inicio y el fin de la Guerra de Malvinas, que fue una guerra que que las Fuerzas Armadas argentinas declararon al Imperio Británico por las islas del Atlántico Sur al sur del Atlántico, Malvinas, eran Malvina y Soledad. Bien, entonces, para poner esto antes de sumergirnos no sé si es una buena metáfora, en la guerra de Malvinas y qué pasó en la universidad con esta guerra. Bueno,
la idea era primero contarles los interrogantes y después contextualizar, pero empecé al revés. Era, bueno, pensar cómo cambió la vida universitaria, la vida política, la vida estudiantil en las universidades nacionales, particularmente. Hay otras instituciones de educación superior en Argentina, y a la vez yo voy a hacer una generalización a partir de las principales universidades nacionales de mayor matrícula, pero el sistema heterogéneo universitario argentino era heterogéneo en su momento y ahora es todavía más heterogéneo, pero estoy pensando en universidades públicas nacionales ubicadas en capitales provinciales fundamentalmente, y pensar un poco qué efectos tuvo esta guerra, porque en la literatura se ha marcado como que a partir de la derrota argentina en esa intentona bélica, el movimiento estudiantil se reorganizó. Bueno, yo en mi tesis de doctorado reconstruyo un proceso de reorganización estudiantil anterior, más temprano podríamos decir, a partir del desarrollo de una actividad gremial, primero semiclandestina y después poco a poco que va saliendo a la luz, a la esfera pública y a la luz en los claustros universitarios, por lo que cuestiono de alguna manera esa hipótesis de que a partir de la guerra, de la derrota en la guerra y de la crisis de la dictadura final, la crisis final de la dictadura, el movimiento estudiantil renace luego de una ausencia o una falta de organización estudiantil. Sin embargo, ese proceso de organización no fue sencillo y se dio en el marco de la intervención de las Fuerzas Armadas en las universidades nacionales. En un primer momento quedaron a cargo de generales y capitanes militares las universidades, luego tuvieron interventores civiles. Se calcula que más de 2.000 personas entre estudiantes y trabajadores de las universidades nacionales fueron desaparecidas o asesinadas a lo largo y ancho del país. Solo en la Universidad de Buenos Aires, que fue mi caso de estudio en la tesis doctoral, hay 1.000 personas, solo contando estudiantes universitarios y trabajadores de las facultades. Después están las escuelas que dependen de secundarias que dependen de la universidad y los hospitales que dependen de las universidades, y esos datos no están incluidos en esta cifra. Entre algunas, para mencionarlas rápidamente, algunas de las políticas que llevó a cabo la dictadura en las universidades fue, bueno, la represión y la depuración de los claustros universitarios, de aquellas personas identificadas como parte del enemigo interno o responsables o personificaciones de la infiltración comunista de las universidades, y la represión, la prohibición, la demonización de todo tipo de militancia gremial y política, y la prohibición y la ilegalización de casi todas las agrupaciones estudiantiles político-gremiales. En Argentina hay una tradición de agrupaciones estudiantiles, algunas vinculadas con partidos políticos, otras no, estrictamente universitarias. Prácticamente todas fueron ilegalizadas, al igual que los centros de estudiantes, que es donde se reúne, es la representación gremial por institución, por facultad, y las federaciones universitarias a nivel de cada casa de estudios y a nivel nacional. Todas esos organismos gremiales y políticos de los estudiantes fueron ilegalizados y perseguidos. Pero como les dije, el movimiento estudiantil hizo, a partir de su militancia, de la militancia que venían estas estudiantes que venían desarrollando una actividad previa al golpe de Estado, fundamentalmente en un principio, y después aquellos y aquellas que se fueron sumando a una militancia más o menos clandestina en las facultades, el movimiento estudiantil comenzó a reactivarse, a reorganizarse a partir de estas de estas estructuras tradicionales del movimiento estudiantil argentino, y llegaron a 1981, que es un primer quiebre que quiero mencionar antes de pasar al año que nos incumbe más específicamente en esta ponencia, de una forma bastante organizada, digamos, las federaciones estaban reunificadas y reorganizadas desde el 77 y el 78 a nivel nacional, y en 1981 hay un cambio en la presidencia de facto. Roberto Viola llega a la presidencia y plantea una cierta línea de apertura política y cierta relajación de la represión,
y tiene lugar un proceso que Marina Franco ha definido como el final del silencio, en el marco de la dictadura, donde empiezan a aparecer, se multiplican y tienen más visibilidad y un poco más de fuerza, voces críticas, opositoras, desde medios de comunicación, expresiones artísticas, e inclusive la organización de los trabajadores sindicales y de los partidos políticos de burgueses, digamos, del establishment, no del establishment, pero los partidos políticos nacionales, que no habían sido ilegalizados, pero sí suspendida su actividad, que forman un frente multipartidario para exigir no la transición, pero una salida constitucional. En ese momento, el movimiento estudiantil empieza a desarrollar o logra desarrollar actividades públicas en las calles de las ciudades del país y en las facultades. En 1981 tienen lugar las primeras movilizaciones callejeras hacia los rectorados y hacia medios de comunicación en las ciudades fuera de la capital federal. Aquí en Buenos Aires las movilizaciones se dirigen al Ministerio de Educación Nacional, ya que las universidades en realidad dependían directamente, estaban subordinadas directamente al Ministerio de Educación, no había autonomía ni cogobierno, que fue uno de los objetivos que procuró eliminar la última dictadura, respecto de esa herencia reformista que veían como parte del problema y el inicio de la infiltración comunista en los claustros. Entonces, ya en el 81 tenemos en las facultades y en las sedes de las universidades concentraciones, recitales y algunas movilizaciones incluso los estudiantes y las estudiantes participaron de una movilización muy grande convocada por la Central General del Trabajo 3 días antes o 4 días antes de que se declare la guerra de Malvinas, en oposición por paz y trabajo, que fue fuertemente reprimida, y a los pocos días, en un intento por la dictadura por recuperar la iniciativa política, el apoyo popular, el consenso político, y también recuperar una cierta cohesión interna entre las fuerzas, al interior de las Fuerzas Armadas, se declara la ocupación, el desembarco en las Islas Malvinas, las Islas Falklands para los británicos y quienes residían en ese momento allí, inicia un proceso de auge y efervescencia popular, y nuevamente la Plaza de Mayo se ocupa por miles de personas que saludaban la iniciativa de la Junta de Gobierno, que estaba a cargo de el presidente de facto Galtieri, porque Viola había sido sacado del poder luego de su intentona politicista, a medida que se daba la crisis económica en Argentina. Yo planteo, en concreto, que el inicio de la guerra abrió una brecha para el movimiento estudiantil en las facultades, producto primero de esa efervescencia social, de ese entusiasmo y esas ganas de discutir acerca de, bueno, la guerra, y también de esta gesta que se abría para algunas agrupaciones, sobre todo, con un tono antiimperialista muy fuerte, de recuperar territorio nacional usurpado por el Imperio Británico. En ese contexto, las organizaciones tuvieron distintas posiciones. Yo acá tengo 2 posiciones que pude reconstruir más en detalle, debido al acceso a las fuentes. El resto de las posiciones se las voy a comentar, pero de manera más informal, porque se trata de agrupaciones que tenían menos publicaciones, o sus publicaciones eran todavía más clandestinas, y me ha costado acceder a ellas, pero bueno, mientras que, y a la vez, estas 2 posiciones, desde la izquierda estudiantil, que son agrupaciones que tuvieron y realizaron un esfuerzo por reactivar el movimiento estudiantil durante toda la etapa, proponían caminos diferentes. Primero, desde la izquierda trotskista y maoísta había como un apoyo bastante crítico a esta guerra, pero sí apoyaban una causa antiimperialista, sobre todo, y convocaban al movimiento estudiantil a recuperar esa tradición antiimperialista y realizar asambleas en las facultades para apoyar a los combatientes, que eran jóvenes, eran muy jóvenes, eran varones y también mujeres de la misma edad de los estudiantes,
y también exigiendo la legalidad y la libertad de organizarse y movilizarse políticamente, los estudiantes, que era algo que no tenían todavía en ese momento, a pesar de que sucediera de hecho semi-clandestinamente. En ese sentido, la tradición antiimperialista del movimiento estudiantil tiene que ver también con una herencia de la reforma universitaria y del movimiento estudiantil argentino en particular, que a lo largo del siglo XX se expresó en contra de la ocupación de Estados Unidos a Santo Domingo, el golpe de Estado a Chile en 1973 y otros eventos, y bueno, y la influencia que tuvo la Revolución Cubana y los ataques a esa revolución. En cambio, si bien el Partido Comunista, que no había sido ilegalizado por la última dictadura, y eso es una particularidad, debido a que no lo veían como parte de el peligro subversivo, entre otros factores, que es toda una discusión historiográfica compleja al respecto, y habían apostado desde un principio a una postura dialoguista con las Fuerzas Armadas, en tanto interpretaban que el señor presidente representaba una ala más democrática que las otras alas de las Fuerzas Armadas, que eran de corte más pinochetista. Entonces, bueno, había una búsqueda por una confluencia cívico-militar democrática. Al margen de eso, en el contexto o no al margen, pero en ese marco, en el contexto de la guerra de Malvinas, desde el comunismo universitario, que además que coordinaba y orientaba varios centros de estudiantes y las federaciones universitarias en función de los resultados electorales de las elecciones previas al golpe de Estado, se buscaba generar diálogo, abrir el diálogo nuevamente entre civiles y militares, y para defender la soberanía nacional, y en esa postura incluso llegaron a visitar cuarteles e invitar a reunirse con los jefes de las fuerzas y invitar a distintos niveles de autoridades de las Fuerzas Armadas, soy bastante mala para eso, a participar de actos en las facultades en apoyo a la gesta en Malvinas. Que es una postura bastante peculiar y particular del comunismo, pero que no deja de llamar la atención en tanto y en cuanto eran las fuerzas interventoras de la universidad y las que prohibían y reprimían la mayoría de las iniciativas estudiantiles, aunque no en todas las facultades y universidades pasó lo mismo. En algunas de estas casas de estudio del país y en algunas facultades en particular, las autoridades confluyeron o dejaron que los y las estudiantes organizaran distintas iniciativas en apoyo a los combatientes y a la guerra de Malvinas, como instalar mesas para juntar voluntarios y dadores de sangre, comisiones de solidaridad y paz, que reunían donaciones, dinero, ropa, cigarrillos, les mandaban cartas, se organizaron plenarios, festivales, peñas y actos, llegó la solidaridad latinoamericana por parte de la Organización Continental. Y después había otras cosas que pasaban más o menos espontáneamente, como que de repente la gente salía a los pasillos a entonar el himno nacional. Esto yo lo menciono porque aparecen todas esta serie de actividades vinculadas y en relación a la guerra, pero como espacios y estrategias por parte de las distintas agrupaciones estudiantiles, más allá de la posición de la guerra en sí misma, para acercarse al estudiantado. Porque uno de los relativos éxitos que había tenido la dictadura era demonizar la militancia estudiantil, demonizar la organización gremial y política de los estudiantes, y uno de los principales desafíos que tenían los militantes y las militantes era acercarse al estudiantado. Y de esta manera, primero que no solo vuelven a ocupar el espacio físico de las facultades, que estaba vedado, estaba prohibido, estaba ilegalizado, y en algunas facultades hay represión y detenciones, sino que como que se potencia y se estimula el contacto con el estudiantado en general. Y en ese sentido, cuando sucede la derrota, ya como que no hay vuelta atrás, las mesas de las agrupaciones, que primero no tenían identificaciones de las agrupaciones, no se retiran más de las facultades. En Argentina hay una tradición de que cada organización tenga su mesita en los pasillos de las facultades.
las organizaciones gremiales retoman su agenda gremial, pero no me quiero detener en eso, porque es algo, bueno, esto es lo que venía de antes y que un poco se interrumpió a partir de la guerra, pero me quiero detener en dos procesos más importantes. Por un lado, esta idea de organizar y de canalizar, acá yo pongo una cita de una prensa socialista, de la voluntad y el entusiasmo de los estudiantes, de las y los estudiantes por lo público, por participar, por comprometerse políticamente en el marco de una transición democrática. En estos meses ya se levanta la prohibición de los partidos políticos y la actividad y se empieza a planear los comicios electorales que van a tener lugar en octubre del 83. Y el desafío para la militancia universitaria, para las agrupaciones, era, bueno, cómo canalizar y cómo organizar a la denominada generación Malvinas, estos estudiantes que no eran lo mismo que los que ingresaron en 1976 y en 1981. Y en ese sentido aparece el desafío y la búsqueda deliberada por legalizar y normalizar el funcionamiento de los centros de estudiantes que venían funcionando en base a acuerdos políticos y semiclandestinamente. Entonces se convocan asambleas y elecciones entre mediados de 82 y primera mitad de 1983. Para cerrar, quiero decir, y me queda menos de un minuto, pero que el movimiento estudiantil de la transición democrática, y en función de lo que mencioné, sobre todo, bueno, adquiere un carácter democrático, el horizonte de transformación radical, que por la violencia o como vía revolucionaria es bastante abandonado, resignificado, como plantea Ian Cristal. Hay una fuerte recuperación de la reforma universitaria en clave democrática también, y hay una condena a la radicalización estudiantil y a la violencia en general como forma de cambio social, pero hay una recuperación muy fuerte de un discurso de liberación nacional o de defensa de la soberanía nacional antiimperialista, y yo creo que eso no puede ser entendido simplemente como una resignificación o revalorización de las tradiciones previas del movimiento estudiantil, sin considerar que en 1982 tuvo lugar la Guerra de Malvinas. Y eso es algo que en la literatura se ha perdido un poco, en la literatura existente se ha perdido un poco de contexto. Y ese es uno de mis aportes con esta ponencia. Así que bueno, muchas gracias, me pasé unos segundos, pero espero que haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias, Guadalupe. Y para continuar, tenemos la participación de Edith Yasmín Montes. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza la especialidad en Política y Gestión Pública, así como la maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac de México. También es coordinadora de Movilidad y Comunicación de la Dirección de Internacionalización de la Universidad de la Anáhuac. Bueno, ella se ha desempeñado como consultora local en el 2017 y al mismo tiempo, bueno, pues esto fue dentro de la Secretaría de Economía. Entonces, sin más, te damos la palabra, Edith. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Se escucha y se ve la presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Bueno, y muchísimas gracias también por el espacio al Congreso Internacional para permitir reflexiones. En mi ponencia, y es creo que muy similar, bueno, veía varios rasgos similares con la de Guadalupe, pero en el caso que yo voy a presentar, voy a referir a la República de Corea, o mejor conocida como Corea del Sur. Como tal, la titulé Estudiantes pioneros en la democratización de la República de Corea, una mirada al levantamiento de Gwangju. Dentro de, o para referir a una primera aproximación de esto, si bien me gustaría como contextualizar, o más bien la ponencia va a referir a los diferentes movimientos estudiantiles que ha tenido este país desde su formación como tal.
como República de Corea, porque como sabrán, pues en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial y el fin de la colonia japonesa, pues la península coreana fue ocupada por las potencias occidentales y posteriormente dividida, ¿no? La división es un poco ambigua porque hay estudiosos que comentan que en realidad la división de la península coreana ya venía de tiempo atrás, pero yo partiré de este supuesto que es el más conocido, ¿no? De la creación de la República de Corea y de Corea del Norte. Pues bien, las protestas estudiantiles por parte de los estudiantes obligaron al gobierno de Corea del Sur a reconocer las demandas de la democracia. Esto sobre todo en el caso de Kwon-yu, pero en realidad cuando uno ve la historia de las protestas que antecedieron al levantamiento de Kwon-yu, uno puede darse cuenta que se iban como que poniendo los cimientos de estas protestas. Y a su vez, estas protestas estudiantiles formaron una nueva voz y un nuevo sistema para canalizar la disidencia. Esta es una fotografía justamente del levantamiento de Kwon-yu, que es uno de los más conocidos. Sin embargo, justamente lo que yo quiero advertir con mi presentación es que pues hay un antes y un después de este levantamiento, y que pues esto determinó también cómo se llevó a cabo en este levantamiento de los 80 y cómo se han llevado a cabo los levantamientos o movimientos estudiantiles a partir de entonces, ¿no? Es como esta mirada retrospectiva. Muy bien. Primero, para iniciar a contextualizar estos antecedentes del levantamiento de 1980, me gustaría referir al contexto que se vivía en la República de Corea en aquellos años. Primero, en una dimensión histórica, lo que ya les refería, que tiene que ver con esto que fue la ocupación japonesa, es decir, la península coreana, y no solamente la República de Corea, sino también la República Popular Democrática, pues habían sufrido esta ocupación desde 1910 y que concluye en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Derivado de ello, y también ya les hacía referencia a esto, ocurre la división de la península coreana, que se va a crear a Corea del Norte y Corea del Sur. Y en este caso particular, pues yo referiré al caso de la República de Corea. Y posteriormente, debido a estas tensiones que existían entre las Coreas, y un poco también en lo que ya se refiere más adelante, que es el contexto de la Guerra Fría, y que algunos teóricos, sobre todo internacionalistas, que es el área de formación de la que pertenezco, refieren como uno de los escenarios calientes de este contexto, ¿no? Esta guerra de Corea se lleva a cabo entre 1950 y 1953, entre las dos Coreas básicamente, aunque, como ustedes ya seguramente sabrán, pues también con mucho apoyo de las potencias occidentales, de la Unión Soviética, principalmente de China hacia Corea del Norte y de Estados Unidos a la República de Corea. Como también seguramente sabrán, es una guerra que no ha concluido, que está ahí pendiente y que en cualquier momento se supondría podría activarse, porque solamente se firmó un armisticio de paz en 1953, pero no como tal la conclusión de la guerra. En la dimensión política, digamos que en estos años se vivieron dos dictaduras importantes. Hay gobiernos, si se dan cuenta, por ejemplo, la brecha entre el 60 y el 63, pues hay gobiernos como interinos, pero digamos que lo más relevante de esto, y para no entretenerme mucho en esta parte política, referir a esto, ¿no? El contexto que se encontraba en aquellos años era un contexto autoritario, primero por Syngman Rhee, el gran, ¿cómo lo diré? El gran héroe de la República de Corea en los años de la división, de la Guerra de Corea, que al final pues se va a posicionar como un líder autoritario. Y posteriormente, tras la deposición de Syngman Rhee, que justamente tiene que ver con movimientos estudiantiles que surgen en los 60 y que ya haré referencia más adelante, llega al poder en un golpe de Estado en 1961 Park Chung-hee. Y de ahí está en el poder de manera igual autoritaria y represiva desde 1963 a 1979. Y digamos que también esto se enmarca, esta situación que vivía la península, bueno, más bien la República de Corea en particular, a este escenario de Guerra Fría, ¿no? Esta confrontación de ideologías entre capitalismo y comunismo con estos polos de poder Estados Unidos y la Unión Soviética, y que cabe aclarar que obviamente, como ya había ocurrido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la República de Corea había quedado bajo el tutelaje de Estados Unidos, ¿no? Y más adelante ustedes irán viendo cómo justamente este tutelaje fue creando ciertas condiciones que incluso llegaron a contribuir a estas protestas o a esta búsqueda de disidencia respecto al gobierno coreano.
En el plano económico, pues mucho, en parte, además de este tutelaje que era mucho en el tipo militar, también se dio esta dependencia económica de Estados Unidos. Yo diría, esta es la cara, la otra cara o el lado B del famoso desarrollo y crecimiento económico de Corea. Corea es muy conocido y seguramente ustedes lo ubican bastante, pues por algunos rasgos, ¿no? Uno de ellos más recientemente por estas olas populares de la música coreana, pero también es muy reconocido por su crecimiento económico, ¿no? De ser un país que había sido devastado por la colonización y luego por la guerra de Corea, pues ha crecido muchísimo, ¿no? Ahora se encuentra dentro de las 20 mejores economías del mundo. Y esto en gran parte se debe justamente al tutelaje y a la dependencia económica. Justamente una de mis áreas de especialización habían sido la cooperación económica, y uno detecta esto, ¿no? Los textos siempre son muy optimistas sobre el desarrollo económico de la península coreana, pero este es el lado B con ciertos matices, porque también tiene que ver mucho con las características del régimen autoritario, sobre todo de Park Chung-hee. Y el proceso de industrialización, que si bien va a iniciar con Syngman Rhee, el que lo va a terminar de consolidar es justamente Park Chung-hee. Las fotografías, un poco hace referencia a esta clásica fotografía que refiere a la guerra de Corea, otra, la segunda que refiere a Syngman Rhee, es una fotografía de Syngman Rhee, y la última que me gusta porque ilustra mucho de esto de que les decía, la imagen que se ha creado de Corea de pasar de un país pobre a una economía desarrollada. Esta es una fotografía de Seúl en los años 50, ¿no? Al lado del río Han, que es otro de los emblemas de la República de Corea. Ya para entrar en materia de las protestas estudiantiles y ver esto que algunos autores justamente que han estudiado respecto a cuál ha sido el legado de las protestas estudiantiles en la creación o en la consolidación democrática de Corea, vamos a referir a estas primeras protestas de la década de los 60. Sobre todo la protesta emblemática de este periodo va a ser la protesta del 19 de abril de 1960. Pero antes de esta protesta emblemática, que es también conocida como la Revolución de Abril, haré referencia a estas otras que iniciaron justamente, esto lo podríamos poner como en dos etapas, ¿no? Una primera etapa que va a iniciar del 28 de febrero al 19 de abril de 1960, y la segunda que va a ser del 19 de abril al 28 de abril de 1960. ¿Qué ocurre? Pues empiezan a surgir ciertas inconformidades, sobre todo por un grupo de estudiantes de secundaria de la población de Daegu. Posteriormente también hay otra serie de manifestaciones en Masan por la matanza de algunos activistas, y que va incrementando, digamos, este furor social, porque se sabe que las protestas son fuertemente reprimidas y que los cadáveres están siendo arrojados al mar, ¿no? Posteriormente, también una de las mejores universidades de Corea en la actualidad, que es Korea University, también inicia estas protestas. Me parece que participan 5,000 estudiantes, también porque ya en esta demanda de exigir cambios políticos relevantes. Ocurre el 18 de abril, pero la protesta más relevante, como les comentaba, es la del 19 de abril, en esta que es conocida como la Revolución de Abril. Y aquí ya no solamente participan estudiantes, por ejemplo, de la Korea University, sino son varias universidades de Corea que van a participar exigiendo pues el fin de la represión, cambios políticos relevantes, como que, bueno, yo les diría, es interesante el ver el despertar social de la sociedad coreana, porque pues habían sido sometidos a esta situación de sumisión desde la colonización japonesa. Digo, también algunos me dirían, matiza esa aseveración, porque en realidad también durante la colonización hubo por ahí cierto activismo y también de parte de estudiantes, pero digamos que habían quedado estas secuelas, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, pues el contexto de guerra no había permitido como este despertar social de cambios, ¿no? También la influencia de ideología occidental liberal, pues estaba poniendo en la ideología de los estudiantes estas nociones de poder exigir cambios políticos más relevantes, ¿no? El cuestionar por qué un líder tenía que actuar de manera autoritaria y sobre todo de manera represiva, que es lo que se va viendo a lo largo de estas protestas. Entre más se levantaban, más los reprimían. Entonces surgía este sentimiento de por qué nos está pasando esto, ¿no? Posteriormente, como les digo, pues van a quedar estas secuelas de
de las protestas, es decir, van a seguir aumentando las protestas, pero también va a seguir aumentando la represión. Y finalmente, Syngman Rhee se quiebra en el poder y dimite el 26 de abril. Entonces, este es como parte del legado. Aquí están algunas fotografías de las protestas del 19 de abril. Algunos archivos son recuperados justamente de la Universidad Nacional de Seúl, que en el caso mexicano lo podría equiparar con la UNAM. Pues muestran esta inconformidad. ¿Se dan cuenta? Aquí me llama mucho la atención las fotografías, obviamente no son de primera mano porque no he ido a Corea, pero pueden mostrar, o sea, yo les pediría que hagan el contraste con el resto de fotografías que iré mostrando de los demás movimientos estudiantiles que van a ir surgiendo a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Al final vamos a cerrar con un video si me da tiempo. Se darán cuenta, son pocos estudiantes, por ejemplo, no se ve presencia femenina, que también, pues esa es otra situación que sí tiene Corea, que es muy jerarquizada en estos rubros. Algunas notas periodísticas sobre este primer levantamiento, y obviamente lo que les comentaba, ¿no? A pesar de que existe esta creciente efervescencia estudiantil primero, eso es un rasgo importante de la década de los 60, que básicamente son los estudiantes los que se levantan en protestas, pues está el factor de la represión. Posteriormente, como les comentaba, pues llega al poder Park Chung-hee, que cabe aclarar, no sé si recordarán, y porque dirían que cómo son los azares del destino, tiene que ver también con la deposición de la presidenta Park Geun-hye, que seguramente también por ahí vieron en noticias de este escándalo político que surgió en Corea del Sur hace algunos años. Ella es hija de justamente este líder autoritario, Park Chung-hee, que va a llegar al poder. Él incluso va a aseverar, y esto por eso me gustó presentar la manera de cuadro, él va a aseverar incluso que su gobierno es una continuación de esta demanda de cambios políticos del 19 de abril. Él dice que es necesario hacer una reforma en todos los sentidos, que es necesario modernizar a Corea en el rubro político, económico y social, y que justamente él busca hacer esto por la República de Corea. Sin embargo, pues pareciera que solo se va a concentrar en el proyecto económico. Esta es como la parte, les decía, para mí que he estudiado la parte del desarrollo económico y cómo se ha consolidado como cooperante en el mundo, pues esta es la parte fea. Incluso recuerdo algún texto que por ahí leía respecto a cooperación de Corea, que hay algunos que sí dicen que cómo se atreve el gobierno coreano a decir que puede ser capaz de compartir experiencias de desarrollo económico, si justamente estas experiencias de desarrollo económico estuvieron basadas en regímenes autoritarios y muy represivos, ¿no? La Constitución de Yushin es digamos que el gran emblema de este régimen que adquiere un matiz más autoritario, reformas continuas para perpetuarse en el poder y para poder reprimir cualquier movimiento disidente. Obviamente los principales actores que van a ser perseguidos bajo esta lógica de represión, pues van a ser justamente los estudiantes. Y como les decía, pues lo que va a procurar es sobre todo este desarrollo económico. Ahora, respecto a los movimientos estudiantiles, que es el meollo del asunto, les comentaba, pues se asevera que es una continuación en un sentido un tanto hipócrita, porque en realidad no entendía la lógica de lo que buscaban los estudiantes, que es más bien estos cambios más hacia la democracia. Ocurre esta descentralización. Estas universidades, las que les comentaba en los movimientos de los 60, eran principalmente universidades que estaban en Seúl, en la capital de la República de Corea, y empieza una descentralización, y esto es un dato importante para entender el contexto en el que surge el movimiento de Gwangju, una descentralización de pasar del centro a otras regiones de la República de Corea. Sin embargo, en este contexto de los movimientos estudiantiles de los 70, vamos a ver yo lo caractericé de la siguiente manera. Vamos a ver una suerte de represión y de expansión de los movimientos sociales. Pareciera que conforme se iban expandiendo los movimientos estudiantiles hacia la descentralización, incluso también el gobierno de Park Chung-hee va tomando una serie de medidas represivas para acabar con estos movimientos estudiantiles. Sin embargo, justamente en el intento de acabar con estos movimientos estudiantiles, hacia finales de los 70, y ya perfilándonos a el movimiento que yo tomé como referencia, que es el movimiento de Gwangju, pareciera que va a ocurrir un cambio dentro de la sociedad coreana,
porque se va a empezar a tomar conciencia de que no solamente son los estudiantes los que deben ser activos pues, en esta lucha política, sino que también otros sectores. Y principalmente se van a sumar ya a este activismo social los movimientos obreros también hacia finales de los 70. Se dice que en estos años pues casi se desmantelan por completo las protestas estudiantiles y los grupos estudiantiles que van surgiendo. Park Chung-hee va a obligar a los estudiantes a inscribirse a el servicio militar. Se va a decretar o se va a emitir, perdón, un decreto de emergencia conocido como el decreto de emergencia 4, en las que todos los movimientos de activismo estudiantil van a ser penados o declarados delitos penales. Se van a reprimir el activismo en todas sus formas y los arrestos estudiantiles van a ser referidos como incidentes de Minchon. Para esto, la Agencia Central de Inteligencia de Corea, que no es raro que sean estas agencias las que están detrás de la represión, pues van a identificar a los movimientos estudiantiles o los van a tachar de comunistas. Esto es muy importante porque en un escenario tan caliente de la Guerra Fría, como lo fue la península coreana, en la que era muy, ¿cómo lo diría? Era muy palpable la división entre capitalismo y comunismo, pues este tipo de etiquetas eran muy llamativas. Ahora sí, ya para entrar en materia hacia el movimiento de Kwangju que ocurre el 18 de mayo de 1980, vamos a partir de una inestabilidad política derivada de lo que ya refiere la lámina, que es la caída del gobierno de Park Chung-hee. Park va a ser asesinado el 26 de abril de 1979 por la Agencia Central de Inteligencia de Corea, y aunque hay un interinato, en este inter, Chon Do-hwan va a hacer, o que era parte de estos servicios de la Agencia Central de Inteligencia, va a llevar a cabo un golpe de Estado el 2 de diciembre de 1979. Y esta inestabilidad política, este sentimiento de que hay otra dictadura militar, va creando algo que comentan los autores que han trabajado sobre los movimientos sociales, sobre todo el movimiento social de Kwangju, que empieza a generarse este sentimiento de colectividad. ¿Y a qué responde este sentimiento de colectividad? Que ya no solamente va a quedar enmarcado en el caso de los movimientos estudiantiles, sino que, como les comentaba, se va a ir expandiendo hacia otros sectores de la sociedad. Pues es este sentimiento de otra vez vamos a caer en una dictadura militar, y con todo lo que implicaba, sobre todo con este sesgo de represión que estaba por ahí. Una comunidad estudiantil bastante politizada, ya los estudiantes ya habían superado muchos de los traumas que sus padres habían tenido que superar, sobre todo pues la colonia, el deficiente, las situaciones de pobreza, de desempleo que enfrentaba la sociedad coreana a principios de los 60, todavía en los 70. El incremento también de las matrículas estudiantiles, la importancia que empieza a tener la educación, y sobre todo la educación superior en estos años, y como les decía, pues la conciencia de los horrores represivos del régimen anterior. Estas son fotografías justamente del movimiento de Kwangju. Si se dan cuenta, y les pedía que hiciéramos esta revisión a través de las fotografías, comparen si recuerdan las fotografías que les había mostrado del movimiento del 19 de abril, ahora hay una gran presencia, hay un incremento en el número de protestantes. Y esto que pongo aquí también, esto por ejemplo, la foto lateral derecha viendo de frente a la computadora, es la sociedad como tal, o el pueblo de Kwangju, el que también va a tomar las armas para defenderse, ¿no? Esta parte la caracterizaríamos como pasar de la lucha o de la búsqueda de la reforma democrática a la supervivencia, porque en estos días que se va a llevar a cabo el levantamiento de Kwangju, la sociedad de esta localidad pues va a tomar las armas en defensa también de los estudiantes, ¿no? Como que hay esta conciencia de que se está reprimiendo severamente y que se tiene que tomar partido para ponerle un alto a estos regímenes represivos y autoritarios. A propósito de esto, y me gustaría hacer el comercial para que ubiquen un poco más o tengan esta imagen, yo soy bastante visual, entonces para que tengan esta imagen, hay una película coreana, ahorita que están de moda las películas coreanas, que se llama Taxi Driver, y justamente retrata mucho de esto, ¿no? Retrata cómo se va involucrando la sociedad, cómo cuando se va a convertir en un bastión de defensa, que no solamente va a iniciar el movimiento como tal, pues para que amerite que fue un movimiento iniciado por estudiantes, va a iniciar un movimiento en una universidad, en la Universidad de Chonam,
estos estudiantes van a protestar justamente por una serie de medidas y van a ser fuertemente reprimidos, ¿no? Y son tales los horrores de esta represión que la sociedad empieza a tomar conciencia de que esto no puede seguir pasando, ¿no? Entonces, por eso es que también toman las armas y se conforma, si no me equivoco, es el Ejército de Ciudadanos, que son justamente las fotografías que se retratan, ¿no? Ese es un convoy con justamente este Ejército de Ciudadanos que va a ser desmantelado una vez que el movimiento sea totalmente reprimido. Y ya para ir perfilando hacia y durante el siglo XXI, los movimientos estudiantiles no han desaparecido, todavía están muy presentes, pero han evolucionado, ¿no? A la par que también han evolucionado el contexto político, y esto lo veía también en un texto, no me acuerdo muy bien del autor, pero hacía referencia, o su tesis principal, y coincido con él, que conforme fue evolucionando el sistema político, las condiciones económicas en la República de Corea, las protestas también fueron tomando matices, ¿no? A lo largo, yo les comentaba, la protesta de Gwangju va a iniciar en los 80, a principios de los 80, justamente en 1980, y de ahí van a devenir una serie de protestas que van a acompañar al régimen ¿cómo se llama? De Chun Doo-hwan. Entonces, van a estar presentes y en 1987 finalmente se logra la deposición. Y con esto, en 1987, se logra la instauración de una nueva constitución y la creación de la nueva República de Corea, que sigue o permanece hasta nuestros días, ¿no? Ese es el gran legado, uno de los grandes legados del movimiento de Gwangju. Y ya me están marcando la parte del tiempo para ir cerrando. Los movimientos estudiantiles del siglo XXI y parte de los 90, en los 90 no pareciera que no hay tantos, hay unos cuantos, pero sobre todo los más relevantes y en los que me gustaría ir cerrando, son las protestas pacíficas. Las protestas empiezan a tomar ya un matiz pacífico, la caracterización a partir de 2002 y hasta la más relevante, que es la protesta de 2016 para la deposición o destitución de la presidenta Park Geun-hye. Van a ser estas protestas pacíficas que son con velas, ¿no? Que son en las noches y que se llevan a cabo con velas, sin necesidad no hay represión ni tampoco hay pues necesidad de violencia por parte de las personas. El papel de los medios digitales que han permitido convocar a un gran número de personas, esto que les decía, el aumento de la participación social en estas protestas van a ir incrementando y que van a ir adquiriendo esta visibilidad internacional. Como les decía, este es el caso de las protestas de 2016 contra la presidenta Park Geun-hye. Y pues eso sería todo. Y pues bueno, ya lo voy a dejar aquí porque ya me pasé del tiempo, pero solamente decirles que también estas protestas del 2016 iniciaron en la Universidad de Ewha, que es una de las principales universidades feministas de Corea. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Edith. Gracias por tu intervención. Entendemos que
bueno, para bastante público era muy útil que pudieras extenderte en la cuestión del contexto. Pues para continuar, tenemos la participación. A ver, tenemos a Naila Piz 10. Ella es licenciada en Sociología, especialista en estudios latinoamericanos y doctora en Ciencias Sociales. Ha sido becaria postdoctoral y docente de Sociología Política y Epistemología. Sus temas de trabajo giran en torno a la sociología histórica y la historia reciente latinoamericana y argentina, particularmente los procesos de politización y radicalización en las universidades y el movimiento estudiantil. Nos va a presentar una ponencia titulada La nueva izquierda en la universidad, o lo gremial y lo político desde el caso del movimiento estudiantil de La Plata, Argentina, 1969-1972. Adelante. Bárbaro. Bueno, ¿me escuchan bien? Bárbaro. Muchas gracias, Ángel, por la presentación, al Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles también por el espacio. Y bueno, voy a compartirles pantalla. También no tengo un video tan espectacular como el de Edith, que me quedó un poco difícil después de ella, de ese video, pero vamos a ver. Denme un segundo. Ahí está. Bien. Ahí estamos. Bueno, lo que yo les traigo es este trabajo titulado La nueva izquierda en la universidad, que es de alguna manera también una reflexión en torno a las demandas y los ejes de movilización del movimiento estudiantil de Argentina de los fines de los años 60 y principios de los 70. ¿Sí? Bueno, este trabajo, como les decía recién, tiene como una ubicación espacial, que es la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, que es podemos decir, la segunda más grande de Argentina, después de la Universidad de Buenos Aires y un poco antes de la Universidad de Córdoba, es decir, está entre las 3 universidades con mayor cantidad de estudiantes y mayor actividad política, podemos decir, en Argentina. Depende del momento donde nos ubiquemos, pero bueno, a grandes rasgos podemos decir eso. Y también me ubico entre los años 69 y 72, es decir, entre 2 años que nos marcan un ciclo de protestas nacional en Argentina. Con este marco, lo que yo busco reconstruir son acciones y discursos, ¿sí?, de la nueva izquierda en la universidad. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El artículo lo que propone es un aporte no solo a los estudios sobre universidades y movimiento estudiantil en este periodo, sino también sobre la nueva izquierda, ¿sí? Bien, ¿cómo pienso? ¿Qué decir respecto del tema? Para mí, la nueva izquierda, ¿sí? A ver, ahí está. La nueva izquierda es en principio un concepto, ¿sí?, que permite identificar actores. Vuelvo sobre la filmina anterior, ¿sí? Yo voy a enfocarme en este trabajo en 2 corrientes político-estudiantiles, político-universitarios, que hacían parte de la nueva izquierda argentina y que tenían inserción en la universidad. El Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda, denominado FAUDI, que era de una especie de brazo universitario de una organización política que surgió en el año 68 en Argentina como ruptura o rompiendo con el Partido Comunista Argentino, realizando una especie de movimiento de crítica y de ruptura que sucedió en muchos países del continente. Y mi segundo actor es la FURN, ¿sí?, la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, que es un espacio, es una organización universitaria que reúne grupos de varias facultades que se identifica y que representa al peronismo, ¿sí?, al peronismo de izquierda. Esta identidad que ustedes saben ha marcado tanto la política argentina, ¿no? Entonces, por un lado, la nueva izquierda como un concepto que a mí permite identificar actores, ¿sí? Dentro de todos los actores que podemos agrupar bajo ese paraguas, yo me voy a concentrar en 2, ¿no? Pero por otro lado, también propongo al concepto de
de nueva izquierda como un enfoque, ¿sí? Como una mirada sobre el mundo de las militancias de la historia reciente, argentina, pero también latinoamericana, incluso sabiendo que la nueva izquierda, sea como lo tomemos hoy, es un objeto de discusiones en el campo académico, ¿sí? Yo lo que propongo es una especie de noción amplia de nueva izquierda, basada en las producciones acá en Argentina de Cristina Torti, de Eric Solov, allá en México o Estados Unidos, ¿sí? Esta noción amplia de nueva izquierda, por un lado, no se concentra en nombrar a las organizaciones, nombrar exclusivamente a las organizaciones político-militares, ni las entiende como un elemento definitorio de los años 60 y 70, aunque son parte de este periodo, por supuesto. Y en segundo lugar, dicho esto, el concepto o el enfoque propone iluminar, echar luz, ¿sí?, sobre un complejo y heterogéneo mundo político, pero también social y cultural de los años 60 y 70. ¿Sí? La noción de nueva izquierda, como la propongo, incluye a los movimientos gremiales y culturales, ¿sí?, de la resistencia, de la protesta social, por lo menos de Argentina, también, claro, a los partidos políticos novedosos que encarnaron un ciclo de protestas y renovación en las tradiciones militantes del país, ¿sí? Me estoy refiriendo a las tradiciones, por ejemplo, de la izquierda clásica, del comunismo, del peronismo y también del cristianismo, ¿sí? Por eso, en esta clave, lo que propongo, ¿sí?, es ir a la universidad, ¿sí?, pensar el mundo universitario, donde la nueva izquierda no, tuvo una inserción específica, recién le mencioné dos actores en particular, es decir, tuvo ejes, acciones, discursos propios, ¿sí?, y tuvo una inserción no reductible, podemos decir, ni a la propaganda armada ni a los discursos político-partidarios, ¿sí? Este elemento, yo digo que este enfoque, estas afirmaciones en torno al enfoque de la nueva izquierda me lleva, ¿sí?, o me llevó directamente a los debates en el campo de estudio sobre movimiento estudiantil y universidades, por lo menos en Argentina, pero creo que se puede hacer extensible también, ¿sí? Este campo de estudio está ordenado hoy, podemos decir, de forma dicotómica, ¿sí? O al menos creo que presentarlo así es pedagógico, ¿sí? En la medida en que hay líneas interpretativas sobre este periodo, sobre los 60 y 70, que se pueden ordenar en dos tesis, ¿sí? La primera, que encuentra, ¿sí?, a partir del año 66 o 69, ahora más adelante voy a decir qué pasó ahí, encuentra una especie de crisis o agotamiento del movimiento identificado con la reforma universitaria, ¿sí?, frente a los ejes, las reivindicaciones y los grupos que se identifican directamente con la política, ¿sí?, la política revolucionaria, ¿no? De acuerdo a esta tesis, la nueva izquierda, los actores de la nueva izquierda, habrían sido claves en este proceso de crisis, ¿sí?, de poner en crisis y de manifestar este agotamiento. Habrían sido claves y habrían representado una especie de crecimiento y acumulación a partir de esta crisis, y habrían representado también una nueva concepción de la militancia universitaria basada, ¿sí?, en la primacía o el predominio de la política por sobre las cuestiones universitarias, ¿sí? Frente a este conjunto de lecturas, que yo estoy un poco quitándole los matices, simplificando, ¿no? Frente a este conjunto de lecturas hay otro que entiende, ¿sí?, que en ese mismo periodo no hubo una crisis o un agotamiento del reformismo, sino una reconfiguración, ¿no?, un cambio, ¿sí?, en la medida en que los grupos reformistas, ¿sí?, los grupos identificados con la reforma universitaria fueron claves en las protestas sociales y políticas, en la medida también en que las demandas o los ejes estrictamente políticos se ligaron con los gremiales, con los académicos, con los estrictamente universitarios, y en la medida también en que las instituciones típicas de la reforma, los centros de estudiantes, las federaciones, tuvieron un lugar importante en este ciclo de protestas, incluso también el Partido Comunista, ¿sí?, quizás un grupo no identificado con la nueva izquierda, sino más con la izquierda clásica, con la reforma universitaria también, ¿sí? Bien. Frente a estas dos tesis o este campo de alguna manera ordenado de forma dicotómica,
¿sí? Y lo que yo propongo es pensar, propongo es pensar qué ocurrió realmente con la cuestión universitaria y la cuestión política en los grupos de la nueva izquierda en este periodo, ¿sí? Es decir, me baso en la tesis de que no se observa, ¿sí?, el fin de la cuestión universitaria frente al predominio de la política, sino que vale la pena matizar, hacerse una serie de preguntas, ¿sí?, para calibrar esa articulación, ¿sí? Preguntas como, ¿qué demandas primaron realmente? ¿Sí? ¿Cómo se pensó lo universitario y lo político? ¿Qué decían los actores? ¿Qué decían sus propias voces, sus propios escritos, sus discusiones? ¿Realmente la política ocupó todo en este periodo? ¿Sí? ¿Qué pasó con las reivindicaciones específicas, las propias del campo? ¿Sí? Fueron criticadas, fueron reemplazadas, fueron retomadas, ¿sí? Para mí, la cuestión universitaria supone pensar en el funcionamiento en ejes relativos al funcionamiento de las universidades, como la autonomía, el cogobierno, la democratización, ¿sí? Supone pensar también, en segundo lugar, en ejes, ¿sí?, académicos, pedagógicos o ideológicos, ¿sí? Por ejemplo, el contenido de la enseñanza, los planes de estudio. Supone pensar también, en tercer lugar, los ejes gremiales, ¿sí?, relativos al bienestar estudiantil, al ingreso a las universidades, y supone también la crítica a la política universitaria gubernamental, ¿sí? Este punto es importante porque en Argentina, ¿sí?, desde el año 66, había un gobierno militar que no solo había intervenido las universidades y reprimido fuertemente al movimiento estudiantil, sino que en 1967, bueno, como parte de este proceso de represión sobre las universidades, en 1967 emite una nueva ley nacional de universidades que quitaba el voto a los estudiantes en los órganos de gobierno universitario, que establecía exámenes de ingreso y que restringía la gratuidad, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera este era el contexto en el cual operaban estas demandas por las cuales yo me quiero preguntar, si estas demandas y estas acciones. Bien, entonces, el trabajo está dividido en dos apartados, ¿sí? Por un lado, el primer apartado, el que voy ahora a comentarles, que propone reconstruir las acciones, ¿sí? Las acciones y las protestas, ¿no? Sobre qué ejes, sobre qué reivindicaciones el movimiento estudiantil se movilizó en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, podríamos decir? Y en segundo lugar, en el segundo apartado, lo que propongo es reconstruir los discursos, justamente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se decía sobre esas acciones y sobre esas protestas? Bien. Bueno, hago un paréntesis acá porque yo en el escrito, que es un poco más largo, sigo también una tercera línea de indagación que tiene que ver con los votos, con los organismos de representación, con la inserción real de los grupos de la nueva izquierda en la universidad. Sí, acá me parecía mucha información, entonces un poco recorté este tercer aspecto, pero bueno, de todas formas también me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, yo lo que tomo es un ciclo, ¿sí?, conformado por estos 4 años, en donde 1969 es el punto de partida, en la medida en que inaugura un ciclo de movilizaciones que año a año fueron constantes en crecimiento y se mantiene hasta 1972, ¿sí? En Argentina, en el año 1973, se restituye la democracia, ¿sí?, las elecciones presidenciales democráticas, entonces cambia de alguna manera el escenario político nacional, las coordenadas, etc. Por eso quedó afuera. 1969 también, bueno, es un año importante en la historia argentina, ¿sí? Existió una sumatoria de descontentos en el mundo obrero y en el mundo universitario también, a la que se sumó una oposición, podemos decir una oposición civil en la sociedad a la dictadura, si recordemos la dictadura que se había instalado en el año 66, y esta sumatoria de descontentos, ¿sí?, en el mundo obrero, universitario, incluso en la sociedad civil también, dio lugar a una ola nacional, ¿sí?, de enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, es decir, en muchas ciudades del país, y con el movimiento estudiantil como protagonista, ¿sí? El Cordobazo, una insurrección en la ciudad de Córdoba, fue quizás el hecho más
más espectacular y más conocido, ¿no? En La Plata no hubo un ASO, ¿sí? Pero bueno, las resonancias del escenario nacional y las acciones en ese marco fueron muchísimas durante casi todo el año, ¿sí? Entre mayo y octubre. 1970 es un año casi tan movilizado, tan convulsionado como el anterior, pero con otra dinámica de protesta, ¿sí? que aparecía, que empezaba a tomar fuerza, porque sí, 1969 estuvo marcado por los movimientos nacionales y las movilizaciones nacionales y la agenda más política y antidictatorial. En 1960 ¿sí? Resurgen, toman fuerza, ¿no? Las banderas corporativas, ¿sí? Es decir, los reclamos gremiales, específicamente universitarios, etc. Y hay una clave acá que son las protestas contra el sistema de ingreso, ¿sí? Que se había vuelto sumamente restrictivo a partir del año 67, como les decía recién. 1971 y 1972 son también dos años de picos fuertes. En particular, el año 71 empezó con los conflictos en torno al sistema de ingreso, ¿sí? Al ingreso restrictivo a las universidades, marcando 3 meses de protesta, 7 facultades paralizadas y una radicalización en los métodos que hizo que, por ejemplo, en varios casos se tomen como rehenes las autoridades de las facultades durante las protestas. El año 71 además también está atravesado por una huelga fabril en la ciudad de La Plata que duró 2 meses y que tuvo gran solidaridad por parte de la comunidad universitaria toda. Y esto sucedió además en el marco de conflicto, de un país, podemos decir, atravesado por conflictos sociales, obreros, de los gremios judiciales, docentes, no docentes, etc. Son años claves de la protesta social en Argentina, ¿no? Estos que estoy mencionando, ¿sí? Y de nuevo, el año 72, marcado también por los conflictos gremiales, incluso por su ampliación también, en la medida en que se mantiene el eje relativo al ingreso, y se suman los de presupuestos y la modificación, el pedido, ¿sí? La exigencia de las modificaciones de los planes de estudio, ¿sí? Bueno, vamos a dejar esto acá. Voy a pasar al otro apartado. ¿Sí? He hecho un panorama muy rápido, solamente para ubicarnos sobre lo que pasó en esos años. Ahora la pregunta viene a ser qué decían los grupos universitarios, ¿sí? Los grupos protagonistas, en particular los que yo voy a tomar, que son los de la izquierda, sobre lo universitario y lo político, ¿no? Cómo lo ponderaban, cómo pensaban esa relación. Yo acá además lo que voy a mostrar es que la relación entre esos ejes, entre lo universitario y lo político, no se pensaba, y no es posible pensarlo ni siquiera, no podemos hacerlo desde las investigaciones, de forma unívoca, de forma estanca, sino que vamos a hacer que ambas dimensiones se entretejen de distintas formas y mediante distintas definiciones, ¿sí? Los dos actores en los que yo me concentro, Faudy y Furn, ¿sí? Compartían un elemento, que era la oposición al gobierno militar, de esto no hay dudas. El punto de diferencia, ¿sí? Radicaba en cómo llevar adelante esa oposición, mediante qué reclamos, ¿sí? Y en concreto, aceptando o no, ¿sí? Las reivindicaciones gremiales como parte de esa oposición, ¿sí? El punto de diferencia estaba en cómo tratar o en cómo ligar las reivindicaciones universitarias o gremiales con la oposición política a la dictadura, ¿sí? El Faudy se propuso, podemos decir, apuntalar esos ejes gremiales, y el AFURN las rechazó de lleno, ¿sí? Me concentro en el primer caso. Como les decía, Furn lo que hizo fue una especie es un actor que hizo un esfuerzo, ¿sí? Por complejizar esa relación entre lo universitario y lo político. No observamos un rechazo a la cuestión universitaria, ¿sí? Sino más bien una crítica, una autocrítica por pensarla exclusivamente como un enganche, ¿sí? Como un enganche para sumar militancias, como un enganche hacia la lucha general, la lucha revolucionaria, como por pensarla sin especificidades, ¿sí? Para ellos, ¿sí? La postura era que las reivindicaciones gremiales fortalecían, ¿sí? La lucha política y la lucha gremial, en la medida en que permitían acumular fuerzas
permitían, ¿sí?, debilitar al gobierno militar, ¿sí? Y como conclusión se pensaba que no había que subestimarlas ni había que abandonarlas, ¿sí? Acá en la cita que yo les comparto, dice, la lucha contra los métodos de evaluación no excluye, al contrario, al librarla se fortalecerá la lucha general. No se trata de tratarlas con criterio economicista para engancharlas a la política, sino de abordarlas como hitos de la lucha general, de tomarlas en su especificidad y no subestimarlas, ¿sí? Por otro lado, la FURN, ¿sí?, para la FURN eran un desvío, ¿sí?, podemos decir, los ejes gremiales y corporativos. Eran un desvío y eran funcionales al gobierno, ¿sí? Para ellos, además, la lucha debería ser principalmente política en la medida en que la universidad era parte del poder político, ¿sí? Esto no debía obviarse. Y además, esto tiene que ver con algo que no está dicho acá en las diapositivas, que es que tenemos que tener en cuenta la relación entre los grupos peronistas y la universidad, y más bien la reforma universitaria, ¿sí? Desde mediados del siglo XX, esta relación estaba atravesada por la tensión, por la negación, ¿sí?, y por la oposición política. Bien, entonces, leamos esta cita que es del año 71, ¿no? Dice que es mucho más cómodo un movimiento estudiantil domesticado, discutiendo en los consejos, que son los órganos de gobierno estudiantil, que miles de estudiantes con su pueblo levantando las mismas banderas y peleando en la calle. Es mucho más holgado que los estudiantes se entretengan pidiendo mayor presupuesto, en última instancia, problema secundario ante la realidad de una universidad colonizada, creyente devota de la cultura universal. Este segundo punto, sí, lo leí lento porque es importante. Estas críticas al gremialismo, ¿sí?, no supusieron un abandono del terreno universitario como espacio de militancia, ¿sí? Acá hay una especie de vuelta, de tuerca, diríamos en Argentina, de una complejización de la cuestión. ¿Por qué? Porque FURN lo que nos muestra, ¿sí?, es una redefinición de la cuestión universitaria, ¿sí? Una redefinición que sustituía los ejes gremiales, los ejes más corporativos, relativos al bienestar, etcétera, por otros de tinte cultural e ideológico, podríamos decir, ¿sí? Es decir, se ponderaba la lucha contra la universidad colonizada, ¿no? Como decía recién, lo central en la universidad, ¿sí?, decían, radicaba tanto en el enfrentamiento con la dictadura, una cuestión política, como en el desenmascaramiento, les estoy leyendo la cita, a la cultura importada y colonizante con que el imperialismo y la oligarquía intentan relegar a los estudiantes a su antiguo y triste papel de sector social barullero y rebelde, totalmente desarraigado de su pueblo, ¿sí? Este elemento, ¿no?, la cuestión cultural e ideológica, va a ordenar la política universitaria de la FURN, de los grupos universitarios peronistas del 72 en adelante, en un contexto, además, de mucho crecimiento para estos grupos y en que las elecciones nacionales próximas del año 73, que les mencioné al principio, ¿sí?, las elecciones nacionales del 73, iban a colocar, o estaban colocando al peronismo como un posible ganador, ¿no? Entonces, de alguna manera, había que empezar a repensar esta cuestión universitaria y esbozar una especie de proyecto, ¿no? Bien, bueno, algunas conclusiones, ¿no? Lo que intenté con este trabajo, ¿sí?, es reconstruir las acciones, los discursos, el peso político, incluso de la nueva izquierda en la universidad, sin falsas dicotomías, ¿sí?, atendiendo tanto a la reconstrucción de sus acciones, lo que hacían, como a los discursos y sus ideas, es decir, cómo justificaban y cómo pensaban lo que hacían, ¿no? Esta reconstrucción, ¿sí?, a mí me permite decir, ¿no?, que no fueron abandonados los reclamos gremiales, universitarios y corporativos, es decir, en la medida en que las luchas universitarias en torno al ingreso o al presupuesto, también al funcionamiento interno de las facultades, etcétera, son centrales para comprender las características de la protesta social del periodo, ¿sí?,
O sea, la relación entre lo social y lo político, no pensarlo de forma dicotómica ni excluyente, nos permite comprender qué movilizaba a los actores en los años 60 y 70, ¿sí? Y ambas cuestiones, además, creo que pueden enfocarse, pueden calibrarse desde el concepto de nueva izquierda pensado como un enfoque, ¿sí? En la medida en que nos permite acercarnos a los actores, ¿sí? Y observar cómo ponderaban en sus discursos las cuestiones políticas y universitarias. ¿Sí? Como decía recién, creo, y intento mostrar en el trabajo, fundamentales, ¿sí? Para comprender las dinámicas de los conflictos, de las acciones, para comprender las apuestas discursivas en el movimiento estudiantil de los años 60 y 70, y no solo en el movimiento estudiantil, ¿no? Sino también quizás cualquier otro movimiento social puede analizarse de la misma forma y buceando sobre los mismos elementos. Bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias. Ahí está, dejé de compartir pantalla. Muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo, no había puesto el cronograma, pero bueno. Sí, un poco de tiempo, pero bueno, gracias por tu intervención. A continuación, damos la palabra a Juan Sebastián Granada Cardona. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente tiene estudios de magíster en Antropología Social e Historia. También es politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia y ha sido docente de la universidad de esta última en Colombia y es asistente de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica. Él nos va a presentar un trabajo titulado Remover la memoria para resistir: los desafíos del movimiento estudiantil colombiano ante los silencios del 16 de mayo de 1984 en Colombia. Adelante. Buenos días para todas y todos. Muchas gracias en primer lugar al Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles por la organización de este congreso que he podido seguir en estos 2 días. Yo creo que es una oportunidad muy importante para discutir sobre temas que nos importan directamente y que colectivamente se pueden trabajar, creo, con mayor valor, ¿no? También quisiera agradecer a las compañeras ponentes que me precedieron por sus respectivas participaciones, porque como verán, creo que entran en diálogo directo con las preguntas que yo me estoy formulando, en la medida en que de lo que quisiera presentar en este caso se trata realmente de un primer acercamiento para identificar los ejes de una controversia que se ha estudiado poco empíricamente en el ámbito colombiano, el caso del 16 de mayo de 1984, aunque esta ausencia relativa de estudios no se compagina con la importancia social de estos eventos y con, por supuesto, la presencia que ha tenido a nivel social, sobre todo en la memoria de los movimientos estudiantiles desde los años 80 y pues en particular desde lo sucedido. Así que bueno, yo quisiera en primer lugar pues como sintetizar un poco de qué se trató el 16 de mayo de 1984, como para que entráramos en el tema, ya que no es como les digo, no es un tema conocido extensamente, y introducir un poco también al tema de la movilización estudiantil en Colombia, que ha tenido pues como diferentes momentos, diferentes puntos de mucha actividad, como los que vemos también actualmente en el país, y también momentos como de valle, ¿no? De momentos en los que se ha pausado un poco o se ha visto marginada muy directamente. Y luego mostrar también la caracterización muy puntual del marco en el cual se da la represión de los sucesos del 16 de mayo, para confrontar
justamente con lo que está sucediendo actualmente, que tiene que ver con un nuevo resurgir de la memoria en el marco de la justicia transicional en Colombia y de las solicitudes que está haciendo la Comisión de la Verdad para esclarecer los temas del conflicto armado colombiano. Entonces es un poco eso para que tengan una idea de lo que me gustaría presentar. Sobre lo que sucedió el 16 de mayo de 1984, sintéticamente se podría decir que inició con la protesta conmemorativa de parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pública Nacional, por el asesinato de un estudiante llamado Jesús Humberto León Patiño, quien estaba negociando la reapertura de las residencias estudiantiles. Ya me extenderé sobre eso. Después de esta protesta conmemorativa hubo un tropel, un enfrentamiento a la entrada de la ciudad universitaria que degeneró en la presencia con disparos de la Policía Nacional de Colombia y el ingreso de la policía a la universidad. De hecho, de la Fuerza Armada, porque estaba la policía también acompañada por miembros del ejército que entraron a la universidad también violentando la autonomía universitaria. Hubo 81 retenidos en esos sucesos, 60 personas que luego, estudiantes que luego fueron encarceladas. De esas 11 luego estuvieron recluidas durante más tiempo. Hubo asesinatos de estudiantes en el marco de estas protestas y retenciones, y el Consejo Superior Académico de la Universidad Nacional cerró la universidad ese año con la consecuente renuncia del rector del momento. Entonces la universidad estuvo cerrada durante aproximadamente un año, entre mayo de 1984 y junio de 1985. Entonces se trata, como podrán notar en esta síntesis, de un suceso muy, muy importante para, digamos, dentro de los hitos del movimiento estudiantil, que se acompaña también como de una larga línea de tiempo de diferentes movimientos y también, sobre todo, de diferentes experiencias de violencia contra los estudiantes en Colombia. Justamente para caracterizar este tema de los movimientos estudiantes y del sufrimiento de la violencia por parte de ellos en su relación con otros actores sociales del país, habría que aclarar que el primer hito de la violencia contra los estudiantes se da en el marco de la dictadura, la corta dictadura que hubo en Colombia entre 1953 y 1957 bajo el presidente militar Rojas Pinilla, en el marco de la cual la dictadura en 1954 se asesinó a un estudiante llamado Uriel Gutiérrez, y ese es un poco como el primer hito inicial de la violencia contra los movimientos estudiantiles que justamente se manifestaban contra la dictadura. Los estudiosos, de hecho, señalan que ese fue también uno de los factores que debilitó a nivel de la opinión la dictadura de Rojas, y 2 años después trajo consigo su caída. En el marco digamos, de la difícil y, entre comillas, estable democracia colombiana, justo después de la dictadura se abre un proceso de negociación entre los partidos liberal y conservador que se denominó el Frente Nacional, y entre 1958 y 1974 hubo un acuerdo para desescalar la violencia política que se vivía en el país, lo que sin embargo no generó una desescalada de la violencia contra los movimientos estudiantiles, que estaban, por supuesto, radicalizando sus posiciones para exigir mayor democracia, ¿no? En la medida en que este acuerdo era un acuerdo cerrado entre los partidos que dejaba muchas vertientes de las discusiones de lo público fuera del acceso al poder. Entonces, en el marco de este periodo de la segunda mitad del siglo XX, 1958-1974, los movimientos estudiantiles cobran mucha fuerza, hay muchos enfrentamientos con la fuerza pública, sobre todo por cuenta de la criminalización
de los estudiantes que empiezan a ser sistemáticamente equiparados con los guerrilleros. ¿Sí? En 1960 empiezan digamos, la presencia fuerte de diferentes grupos guerrilleros en Colombia, y una estrategia de demonización de los movimientos estudiantiles tiene que ver con equipararlos directamente con los guerrilleros, sobre todo como un brazo civil y urbano de movimientos guerrilleros. Y, por supuesto, sin perder de vista que existieron ejes de contacto entre algunos grupos guerrilleros y movimientos estudiantiles de la universidad pública en Colombia, la generalización que demonizaba la protesta en términos generales es lo que, digamos, se ha cuestionado mucho por parte de los estudios realizados sobre los movimientos sociales en Colombia, y en particular sobre la movilización estudiantil. Entonces, en este mismo periodo empieza también, digamos, una acentuación expresa de la violencia hacia los movimientos estudiantiles, sobre todo al terminar el Frente Nacional bajo el gobierno del presidente Turbay, quien establece algo que se denomina el Estatuto de Seguridad, ¿no? Un régimen penal de seguridad muy, muy fuerte, que creó nuevas infracciones punibles, aumentó las penas para la movilización social, la prohibió, otorgó además muchas atribuciones, entre ellas atribuciones judiciales a las Fuerzas Armadas, que se dedicaron directamente a perseguir a los grupos guerrilleros, a los grupos de activistas de izquierda legal en Colombia y a dirigentes populares, todos, digamos, cubiertos bajo el paraguas de la guerrilla, como si se tratara de expresiones equiparables, ¿no? Cuando se trataba de expresiones diferentes, unas ilegalizadas, como la de la guerrilla, y otras legales, como las de los dirigentes de izquierda en Colombia durante esta época. En este mismo periodo que antecede, digamos, los sucesos tan importantes del 16 de mayo, hay unas reformas estudiantiles que pretenden integrar la educación técnica y la educación profesional, fortalecer la autoridad de los rectores de las universidades públicas y fortalecer la financiación de las universidades también por vía de las matrículas. Entonces hay como un doble juego de garrote y zanahoria para también aplacar la fuerza de los movimientos estudiantiles en esta época, pero las movilizaciones están aumentando, ya que desde 1963 se había construido una Federación Universitaria Nacional que coordinaba articulaba, ¿no? y coordinaba las diferentes expresiones de las universidades públicas y de los consejos estudiantiles, en particular de la Universidad Nacional. Pero, aunque esto fue creado a principios de los 60, como les digo, en 1963, hay una depreciación un poco de esta expresión de la organización y de la articulación universitaria, que sigue siendo asociada a la guerrilla, y finalmente la FUN, la Federación Universitaria, se cierra en 1966, con lo cual en Colombia no había en este periodo asociaciones gremiales nacionales que conjuntaran a los estudiantes. Como ven, ahí ya se puede empezar a pensar en los puntos de diálogo con otros trabajos que se han presentado acá, ¿no? Y entonces los estudiantes se agrupan en otras asociaciones, como la Juventud Comunista, como la Juventud Patriótica, que es cercana al movimiento obrero independiente, el MOIR, el movimiento obrero independiente y revolucionario, que fue un movimiento maoísta, que luego se transformó y se integró a los movimientos de izquierda democráticos en Colombia, o a la FES, el Frente de Estudios Sociales. Estaban, digamos, fragmentados. La movilización estudiantil estaba en los años 70 muy fragmentada, y así llega a las movilizaciones de los años 80, que empiezan a denunciar la violación de derechos humanos por parte de agentes estatales, que se venía dando, como les digo, de manera consistente
desde mediados de los años 50, pero que se había acentuado mucho en los años 70, y venían demandando también presupuestos más adecuados para la universidad pública. Entonces, a principios de los 80 empezamos a ver en Colombia unas movilizaciones muy fuertes de universidades regionales como la Universidad Pedagógica de Tunja, como la Universidad del Valle, en el Valle del Cauca, que hoy en día es, entre paréntesis, uno de los escenarios más importantes de la movilización popular que se está dando en Colombia y que por supuesto cuenta con participación de los estudiantes actualmente. Marchas de diferentes universidades y de diferentes regiones que se dirigen hacia Bogotá, pero que son interrumpidas a principios de los años 80. Entonces también, digamos que en este marco que como intento presentarles es un poco de dos vías de represión, pero al mismo tiempo de negociación, es que se dan las movilizaciones del 16 de mayo, porque justamente Jesús Humberto León, el estudiante que fue asesinado, estaba negociando junto con otros estudiantes por la rehabilitación de las residencias estudiantiles que habían sido cerradas. Estas residencias se habían abierto en los años 40, pero luego fueron cerradas a mediados de los años 60, las cafeterías también habían sido cerradas, había servicios de salud muy importantes para los estudiantes en los años 60 que también habían sido desmontados. Entonces había una expresa política de desmonte de la universidad pública, justo después de terminado el Frente Nacional, y entonces esto permitió también este fortalecimiento de los movimientos y una activación digamos, de unas células de negociación para reabrir las residencias universitarias, ¿no? Residencias que efectivamente fueron reabiertas a la fuerza en 1980, pero que en la negociación, en el año 84, el gobierno permitió, digamos, ya que formalmente estuvieran abiertas para la vivienda de los estudiantes y como zonas de estudio. Sin embargo, Jesús León fue asesinado, fue uno de los, digamos, de los primeros estudiantes asesinados en este nuevo marco de las desapariciones y de los asesinatos que se dan en Colombia en 1980 con la relación que hay entre narcotráfico, primeros grupos paramilitares y fuerza pública, y ante eso es que se dan las protestas del 16 de mayo que derivaron en este violento choque y en el cierre prolongado de las residencias y de la universidad. Entonces, para mí es muy importante mostrar un poco que se trata de un contexto muy activo, muy fuerte, muy importante de la universidad como institución social en la lucha por la democracia, pero al mismo tiempo, sorprendentemente, se trata de un evento que ha pasado bajo silencio, en primer lugar en los medios de comunicación colombianos de la época, y segundo en los estudios académicos. Digamos que la versión que circuló en la prensa nacional colombiana los días siguientes al 16 de mayo de 1984 titulaba simplemente "Enfrentamientos a balazos entre guerrilleros y miembros de la policía al interior de la ciudad universitaria", ¿no? Titulaba, por ejemplo, o mencionaba que 21 agentes de la policía habían sido heridos. Mencionaba que se había identificado a miembros estudiantiles que estaban realizando vandalismo dentro de la universidad. Entonces también había una especie de cierre a nivel de la discusión pública en los medios de lo sucedido. Hay que mencionarlo, por supuesto, también espacios en donde se discutió. Hubo, por ejemplo, una entrevista a un estudiante que sobrevivió a los balazos, Yesid Basurto, y que nos permite un poco rastrear, digamos, también la filtración o la emergencia desde ese momento de ciertos elementos de denuncia, pero que siguen siendo menores en comparación con el cubrimiento general
que se daba y que continuaba criminalizando la protesta en Colombia. Entonces, ante esto, era muy importante, para mí es muy importante pensar en las nuevas versiones y en el resurgimiento de estas memorias que se están dando actualmente, que nos permiten retomar estos hechos y revisarlos de manera confrontada y comparada para entender justamente la relevancia que tuvieron para el movimiento estudiantil como tal, pero la relevancia también que han tenido para las luchas sociales en Colombia y para la evaluación sobre las debilidades que existen en la democracia colombiana en los años 80, ¿no? Entonces, este proceso de resurgimiento que se da actualmente tiene que ver con los procesos de justicia transicional que se vienen dando desde el 2002, cuando iniciaron las negociaciones con los grupos paramilitares, que se fueron consolidando luego en 2006, realmente con la negociación, y posteriormente, que es más directamente lo que atañe ahora, con las negociaciones del proceso de paz con el grupo de las FARC, que permitió todo un andamiaje institucional para realizar una mirada retrospectiva sobre los sucesos del 16 de mayo. Estas nuevas memorias, digamos, este marco de reactivación de las memorias se da también por la solicitud justamente de la Comisión de la Verdad, que es el mecanismo de justicia transicional de carácter temporal en Colombia, cuyo objetivo es justamente contribuir al esclarecimiento de las violaciones y de las infracciones cometidas durante el conflicto armado para ofrecer una explicación, digamos, amplia sobre la complejidad de los hechos a toda la sociedad. Y a mí me parece muy importante mencionar que se trata del esclarecimiento de violaciones e infracciones, porque es en estos términos que resurgen las memorias sobre los sucesos del 16 de mayo, que en este momento, digamos, se puede decir que están, digamos, consolidadas a través de un informe que acaba de salir, que fue publicado por un grupo de 12 investigadores de la Universidad Nacional, por solicitud justamente de la comisión, ¿no? Y entonces es un informe que intenta confrontar los mitos sobre los hechos, es un informe que se hizo con las entrevistas a los líderes y a los estudiantes de la época, y que además cuenta con la revisión del archivo de los movimientos estudiantiles, ¿no? El archivo, por ejemplo, de la Oficina de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional, y también de la revisión de diferentes archivos institucionales. Y da cuenta de la violencia a los derechos humanos que se estaba realizando contra los estudiantes de la época, que muestra, por ejemplo, todo este proceso de judicialización contra los estudiantes, de asesinato, de desaparición de estudiantes, de inclusión del F2, que es la organización de espionaje, era la organización de espionaje de las Fuerzas Armadas en las universidades públicas, y finalmente un poco que muestra como de manera insistente que este tema de la criminalización que ha sido denunciado, sí efectivamente sucedió, porque lo están documentando a través de videos de estudiantes que se mostraban encapuchados sosteniendo armas en la estación a donde fueron llevados, ¿no? Entonces, esto simplemente se trata de un abrebocas para ir un poco cerrando, para pensar sobre diferentes temas, ¿no? Alrededor de los movimientos estudiantiles y las memorias, ¿no? Pensar en el movimiento estudiantil como un sujeto colectivo, pensar, por ejemplo, en la reactivación del movimiento de estudiantes que ahorita realiza memorias sobre lo sucedido, por ejemplo, como es el tema de archivos del Búho, que es el colectivo que fue fundado en 2015 y que se dedicó a investigar los sucesos del 16 de mayo y que han potenciado su trabajo gracias a la sistematización de los archivos que les he mencionado. Me parece que también nos permite pensar no solamente entonces sobre la criminalización del movimiento en Colombia, de los estudiantes, ¿no? Como sujeto colectivo y como sujeto activo
eh, en diferentes periodos, sino también, digamos, en la democratización, en el caso colombiano, en estos escenarios de posconflicto, otra vez entre comillas, para pensar de qué se trata este posconflicto en estos escenarios de protesta, y también pensar, y con esto cierro, en los escenarios comparados, ¿no? En particular con México, digamos, pensando en el Congreso que ahora nos reúne, y en los puntos de diálogo con los eventos de represión como como el del 71, o con los del Cono Sur, me parece como tanto en Argentina como en Chile, con respecto a la fragmentación sindical, con respecto también a la militarización, con respecto, y esto debe ser también estudiado porque algunos estudiosos lo han mencionado como un tema, como la inspiración de los movimientos que en los años 80 en Colombia tenían como punto de observación ya los movimientos que se habían dado en la Argentina en los años 70. Entonces, bueno, como les digo, no es una conclusión sobre una investigación ya realizada, sino más bien como un abrebocas de un terreno que estoy tanteando, pero que me parece muy, muy fértil. Les agradezco mucho su escucha atenta y es que bueno discutir con ustedes. Gracias, Sebastián. Bueno, les comento, nos queda solo 10 minutos para poder terminar. Entonces, bueno, llegaron un par de preguntas. Una está dirigida a Edith y tiene que ver con lo siguiente. Hacen referencia, a ver, aquí está, sobre cómo se perciben los avances democráticos en Corea en la actualidad. Esa es la pregunta que nos hace Alejandra Arango, y bueno, aprovecho, aunque sea que responda brevemente, yo sumaría un par de elementos, digo, tal vez parte de el ámbito público en México y en otras partes de Latinoamérica tenga en mente esta película que tuvo, digamos, cierta difusión de Parásitos y demás, y bueno, sería interesante pensar, ¿no? Sobre todo para vincularlo con el movimiento estudiantil, cuáles son las demandas, como un poco el tipo de análisis que plantea Naila, de carácter social y el carácter, digamos, gremial o una cuestión más política de estos estudiantes que se están sumando a las protestas en Corea. Y bueno, solo como un dato, que es un poco lo que intentaba reflejar esa película de Parásitos, considerando, pues digamos que al menos el 14% de la población en Corea, bueno, en la República se considera que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, sería esa, brevemente, para que nos dé tiempo de una más. Adelante. Ok, sí, ya la había visto por Facebook porque también vi que habían solicitado los links y ya compartí los videos y también un poco el tráiler. Justamente van a encontrar un dato interesante si revisan el tráiler. El actor, el protagonista de Taxi Driver, es también el protagonista de Parásitos, entonces van a encontrar exactamente esa similitud. Respecto a los retos, pues bueno, es cierto, pareciera, yo, por ejemplo, yo partí de este análisis un tanto extenso de cómo se habían dado los movimientos estudiantiles, porque sí conocía del movimiento de Kwangju, y porque la imagen que tenía de Corea cuando empecé a acercarme a este país era que era un país muy pacífico, ¿no? O sea, que no veíamos este tipo de protestas violentas que vemos en otras partes del mundo, pero yo decía, ¿qué respondía este fenómeno, no? Ha sido un proceso largo, traté de sintetizar lo más que pude esta situación, pero eso no significa, y esto es lo que me gusta de esta pregunta que me hizo Alejandra, no significa que no tengan retos, ¿no? Uno muy grande y que en efecto evidencia mucho Parásitos es la desigualdad. Por ejemplo, en términos de educación, la competencia por ingresar a una universidad de prestigio es muy alta y eso advierte que hay una gran desigualdad, ¿no? Porque a pesar de estos esfuerzos, por ejemplo, a pesar de esta descentralización, que si bien se daba en los movimientos estudiantiles, también se daba a la par en los 70s, 80s en las universidades coreanas, de darle más peso a estas universidades regionales, pues aún el pensamiento sigue muy centralizado y por eso la presión por ingresar a las universidades es muy alta, ¿no? Los casos de corrupción, ese es otro gran tema, si no, no hubiera ocurrido lo que pasó con Park Geun-hye, que fue por casos o escándalos de corrupción. El caso concreto fue que iba a ingresar por un programa especial que se había creado en la Universidad de Ewha, la hija de su asesora, y de ahí se fueron destapando una serie de escándalos. Las estudiantes de Ewha fueron protestando y se fueron destapando como esto, ¿no? Como que se destapó la cloaca de este tráfico de influencias, ¿no? Y que esto es muy común, es triste decirlo, pero es muy común y vale la pena advertirlo, en esta relación entre el gobierno,
los sectores privilegiados, sobre todo esto que son también parte de estas bases del desarrollo económico. A mí me gusta siempre ver esta parte, ¿no? Está bien que se le reconozca el desarrollo económico y lo que quiera hacer Corea en el mundo, pero tiene este lado negativo, ¿no? Las bases del desarrollo económico ha dependido mucho también de los grandes conglomerados empresariales, los famosos chaebol, que ustedes seguramente conocen algunos, ¿no? Samsung, LG, y otras grandes empresas, pero que el costo también ha sido estas relaciones turbias entre el gobierno y estas empresas, ¿no? Esos serían como los desafíos, y también pues algunos temas sociales, ¿no? Creo que siempre cualquier análisis que se haga de algún tema, pues debe siempre, yo siempre trato de hacerlo así, pues recaer en la parte social, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿A quién tendría que beneficiar? Pues a la sociedad coreana. Y haya un gran tema, ¿no? Les decía, por ejemplo, las protestas, las fotos del 19 de abril evidencian mucho la presencia masculina. Y este es un tema también muy, muy importante, ¿no? Las protestas más recientes que también han habido en Corea, también de forma un poco pacíficas, pero que están ahí bien cimentadas, son las protestas feministas, ¿no? Al grado de que hace unos creo que me parece el año pasado, se constituyó un partido político feminista. El próximo año van a tener elecciones y también hay un gran ambiente de polarización entre la derecha coreana, la izquierda coreana y los matices que tiene el espectro político coreano. De acuerdo, bien. Bueno, tenemos 5 minutos. Suelto la pregunta, después doy la palabra a Guadalupe para que inicie y puedan todos responder. Nos hacen llegar la siguiente pregunta. En los casos que se presentaron, que son referentes a represión, si se ha logrado castigar a los autores intelectuales o materiales de estos actos represivos. Bueno, pensando que esto es importante para nuestro Congreso, considerando que en México, bueno, esta situación sigue todavía por verse. Entonces, brevemente, doy la palabra a Guadalupe y los demás puedan resolver esa pregunta también. Bueno, gracias. Bueno, como sabrán, en Argentina hubo un proceso judicial, sigue habiendo diferentes causas por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Particularmente en el ámbito universitario es algo que permanece bastante gris y seguramente y no hay procesos judiciales específicos que hayan ligado la responsabilidad de las autoridades universitarias, por ejemplo, en el asesinato o represión de estudiantes o trabajadores universitarios. Sobre todo estoy hablando del caso de Buenos Aires que conozco, pero sí que en otras provincias hay documentación que prueba ciertas vinculaciones más directas. Yo solo quiero agregar 2 cosas y me salgo de la pregunta y perdón que queda un poco tiempo, pero celebro y agradezco muchísimo las 3 exposiciones, me parecieron re interesantes. Primero por plantear este vínculo entre lo gremial y lo político en diferentes lugares y en diferentes momentos y en diferentes contextos geográficos. Y segundo, que es algo que me está interesando mucho pensar y invito a Edith y a Juan también a que lo sigamos conversando, el lugar de los movimientos estudiantiles en los 80 a nivel transnacional y global, que bueno, se sabe que a mediados de los 70 inicia un proceso de radicalización política y de desmovilización, pero que evidentemente, bueno, y en América Latina se habló de la muerte de los movimientos estudiantiles directamente, pero que sin embargo, a medida que se avanza en el desarrollo de las investigaciones empíricas y historiográficas, nos estamos dando cuenta que movilizaciones hubo bastantes, muchas. Hay que discutir el grado de la radicalidad y cuál es ese vínculo entre política y gremial, y la influencia de los movimientos estudiantiles en los sistemas universitarios, en los sistemas políticos, y no quería dejar de decir eso porque me quedé realmente muy, muy, muy fascinada e interesada con las exposiciones. Así que muchas gracias por la oportunidad, el espacio y sus trabajos. Si alguien más, Juan o Naila, quieren responder esa pregunta. Sobre la pregunta puntual, simplemente decir que justamente el ejercicio que se está presentando actualmente por solicitud de la Comisión tiene por objetivo contribuir no directamente a la, digamos, a la búsqueda de responsables en términos penales en Colombia, porque es otra institución de la justicia transicional, que es la JEP, la que se encarga de eso,
pero sí, digamos, en diálogo con ello, la comisión en ese proceso de esclarecimiento tendría que aportar información para que los procesos de la justicia especial para la paz puedan encontrar información sobre los responsables y traerlos directamente a estos procesos penales transicionales. Y también, ya para continuar, digamos, el diálogo, me parece que efectivamente hay mucho que pensar comparativamente entre estos diferentes escenarios de los movimientos 70s, 80s, en América Latina, bueno, en América Latina principalmente, pero no solamente en América Latina, y también en diálogo con las continuidades de los movimientos estudiantiles hoy en día. Yo, bueno, un poco, por suerte Guadalupe ya dijo un poco sobre el contexto argentino, y en los años en los que yo enfoqué mi estudio, lo que teníamos en Argentina era una dictadura militar, ¿sí? Fue una dictadura que se dio entre el año 66 y entre el año 72, 73, bueno, que todos los episodios que yo les conté muy por arriba igual de represión sobre el movimiento estudiantil fueron en ese contexto, entonces no hubo ningún proceso de justicia de ningún tipo, a posteriori tampoco. En ese momento sí, igualmente, había muchísima organización de defensa y de reclamo de los presos políticos, que eran muchos y que bueno, que es también otro eje que nos liga con los casos que contaron Edith y sobre todo Juan Sebastián. Distinta es la dictadura que siguió a partir del año 76, que mencionó Guadalupe, ¿no? Ese es otro caso. Y bueno, y también igual, como dijeron Juan Sebastián y Guadalupe, agradezco un montón el espacio. Me gustaron muchísimo las ponencias, me parecieron súper interesantes y bueno, y me sorprendió los ejes de análisis comunes que podíamos pensar entre los aspectos políticos, represivos, democráticos, los aspectos sociales y gremiales de los movimientos estudiantiles, cómo se teje esto. Creo que bueno, estuvimos les cuatro en sintonía, sin haberlo hablado antes, sin habernos organizado, así que eso lo saludo y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. Gracias, Ángel, por todo. Bien, les agradezco a todos. Bueno, Muchas estamos gracias, terminando Ángel. esta transmisión. Únicamente les comento, el día sábado también hay actividades dentro del Congreso. No está registrado en todas las partes de la agenda, pero los invitamos a que también el sábado nos acompañen. La transmisión en vivo, habrá otras mesas, presentaciones de libro y diálogo. Entonces, pues están invitados. Y por último, esperamos que puedan preparar sus textos porque lo estaremos solicitando. Más o menos se darán unos 3 meses para poder recibirlo y que puedan formar parte de la antología de las memorias de este congreso. Pues gracias a la gente que nos siguió, gracias Guadalupe, Edith, Juan, Naila y hasta pronto. Adiós, gracias. Adiós, gracias, seguimos en contacto. Chao. Muchas gracias.